cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Buenas tardes. Por favor, les voy a pedir que antes de iniciar saquen su credencial para votar. No es cierto. ¿Cómo va a ser? Inclinamos nuestro rostro ahí donde estamos y hacemos esta pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que tú nos has regalado. Gracias, mi Dios, por el favor de la vida. Gracias, Señor, porque por tu gracia nosotros estamos aquí el día de hoy. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de mi vida, que selles mis labios y mis pensamientos, y que el poder de tu Espíritu Santo sea el que obre en esta noche en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y amén. Bueno, pues estamos en tiempo de elecciones. Estamos en campañas electorales y es muy común ver por las calles gente. Vas al malecón y está infestado de personas con banderas, con pancartas, todos muy eufóricos y emocionados, apoyando al candidato por el cual ellos quieren votar. Y quieren convencerte para que tú también votes por ellos, ¿verdad? Bueno, pues así como funciona en lo natural, quiero que sepan que el día de hoy estamos en tiempos electorales. Todos los días nosotros tomamos decisiones, elecciones que tomar en nuestro diario vivir. ¿O no, pastor? Todos los días buscamos respuestas, lo que se decía en el devocional del día de hoy. Buscamos respuestas a problemas desde el más simple hasta el más complejo. Y sabemos que las respuestas a todos ellos, ¿en dónde las vamos a encontrar? Nosotros no la tenemos, pero sí lo tiene la palabra de Dios. Y es a través de su pueblo, de su iglesia, de la novia de Jesucristo, que Él nos da la respuesta. Pero es esa iglesia que está conformada por el cuerpo de Cristo, que si uno se duele, todos unidos se duelen junto con Él. Amén. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios para que veamos quién es Dios y una de las características de Él. Primera de Corintios 9:1 dice así: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. ¿Quién es fiel? Dios. Y los ha invitado, ¿a quiénes? A nosotros. ¿A qué nos invita? ¿A qué nos invita este candidato? ¿A qué nos invita? A que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Esta carta la dirige el apóstol Pablo el día de hoy a esta iglesia, Puerta al Cielo, a quienes han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él quiere que nosotros formemos parte de su gabinete. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan y apoyan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús les den gracia y paz. El apóstol Pablo sigue diciendo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos, esos cargos que ocupamos inmerecidamente, que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Esto confirma que es verdad
lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien va a ocupar la presidencia del mundo. Amén. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo. El día de hoy Dios te hace esta invitación, iglesia, a que tú votes por Jesús, a que tú tomes una decisión, y no solamente el día de hoy, sino todos los días, a que tú tomes buenas decisiones cada día, en donde nosotros en lo terrenal podemos ver que cada candidato, ya sea para presidente municipal, para gobernador, diputados o senadores, son puestos que son elegidos por el pueblo. Nosotros lo elegimos. Y esos candidatos en campaña nos hacen promesas, unas que van desde lo más simple hasta lo más complejo, con el fin de favorecer al pueblo. Bueno, como yo ya les decía, en lo espiritual, Dios me puso esta palabra en mi corazón para que yo se la transmitiera el día de hoy a su iglesia, a sus hijos. Todos aquí hemos visto cumplir promesas de Dios en nuestra vida. Levante su mano a quien Dios le ha cumplido promesas en su vida. Cada uno de nosotros hemos visto promesas cumplidas en nuestra vida. Pero Dios tiene la mayor promesa, y es la de la salvación eterna. Es una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy y que se hizo desde el principio de la creación del mundo. Él quería que nosotros habitáramos para siempre en su presencia. Y es una promesa que sigue vigente, pero Dios tuvo que hacer algo para que esa promesa se cumpliera. Él envió a un candidato a esta tierra, un ser humano como tú y como yo. En lo terrenal, muchos candidatos cuidan su imagen, cuidan su historial. Alguien por ahí me decía que lo habían invitado a formar parte de un partido y tomar un cargo. Pero cuando alguien le dijo sabiamente, le dijo, ¿sabes qué? No, porque cuando tú empieces a querer ser presidente o el cargo que sea, te van a sacar tus trapitos al sol. ¿Y saben qué hizo? Dijo, mejor desistí, por temor a ser exhibido públicamente de los errores que había cometido. Una persona pública que ocupa un cargo, por lo regular en las noticias vemos que no puede hacer nada malo, porque enseguida el otro partido saca sus trapitos al sol. Bueno, pues en lo espiritual es igual. Y no es que precisamente alguien nos eche de cabeza. Muchas veces nosotros mismos nos flagelamos y nos sentimos culpables para poder recibir una promesa de parte de Dios. Cuando Él borró todos tus pecados, cuando Él pagó el precio para que tú fueras limpiado. Esa es la gran diferencia entre lo que podemos ver naturalmente y lo que Dios ofrece espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué maravilloso es poder ver la diferencia entre lo que podemos gozar en la tierra y la promesa eterna que nosotros tenemos! Pero el día de hoy yo quiero hablar un poco más de lo que Él hizo para que tú y yo estemos convencidos de que esa promesa se va a cumplir. Porque así como tú y como yo somos tentados día a día, Él también lo hizo. Él vino en forma de hombre y fue tentado. ¿Están de acuerdo? Jesús mismo fue tentado por Satanás en un intento fallido de promesas de campaña. Veamos qué dice Mateo 4 del 1 al 11. Ahí podemos ver cómo Jesús fue llevado al desierto
y lo hizo impulsado, dice una versión, impulsado por el Espíritu Santo, para ser tentado después de hacer ayuno de 40 días y 40 noches. Muchos teólogos dicen que él fue tentado durante los 40 días y 40 noches. Y como el diablo no pudo hacer que Jesús cayera en tentación, fue él personalmente. Cuando nosotros en lo terrenal no nos convencen, ¿no te pasa, no? Que luego viene lo que nos explicaba el otro día el hermano Eduardo. Viene el mero, ¿no? Para convencerte, déjamelo a mí. Pues así le pasó a Jesús. Él fue tentado durante los 40 días y 40 noches, pero ¿qué creen? Llegó el candidato. Llegó el que quería ocupar el cargo principal y venderle una promesa que ni siquiera estaba en sus manos poder cumplir. Y vamos a ir analizando punto por punto. Yo sé que muchos hemos escuchado y leído esta palabra, pero yo quiero que hoy tú veas a Jesús con ojos nuevos, que tú puedas comprender la magnitud del poder de nuestro Señor Jesucristo para poder hacer lo posible en tu vida y en la mía. Amén. Nosotros ni siquiera aguantamos un ayuno de 3 horas o una vigilia de 1 hora. La palabra de Dios dice, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, o sea, el del partido político contrario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a mí me llama la atención porque Adán y Eva fueron tentados en el paraíso, en un lugar donde no necesitaba que nadie les ofreciera nada. Ellos lo tenían todo. ¿Qué le podía ofrecer el diablo que ellos no tuvieran? Sin embargo, ellos cayeron en la tentación. Y veamos que Jesús estaba en el desierto. Son 2 ambientes completamente diferentes. De hecho, por ahí vi estudiando que era una distancia larguísima desde donde estaba Jesús hasta ese desierto. Eran más de 30 kilómetros y él se fue caminando. Y las piedras eran puntiagudas, eran filosas. Y el desierto era abrasador, el calor era insoportable. Y Jesús fue ahí pero dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, Jesús fue tentado en esa tierra árida y con hambre, con promesas de campaña que el diablo usó y pudo vencerlas. Pero veamos la actitud del maestro. Dice la palabra en el versículo 3 de Mateo 4: vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Convierte estas piedras en pan. ¿Ustedes creen que podía Jesús hacerlo? Claro que podía. Él podía acelerar el procedimiento del pan, de la piedra, convertirla en tierra. Ustedes saben que todo lo que produce la tierra podemos nosotros nutrirnos y transformarlo en pan. ¿De dónde sale la harina? ¿De dónde sale el trigo? De la tierra. Por lo tanto, era acelerar el proceso de esa piedra a pan. Pero ¿qué creen? Nosotros queremos acelerar esos procesos en nuestra vida. Nosotros nos ofrece el mundo soluciones rápidas e instantáneas para nuestros problemas, haciendo las cosas a nuestra manera y aceptando sus ofertas para la aparente solución, y nos comemos la torta antes del recreo. Estamos en una época de cristal, le llaman, ¿no? Estamos en una época de cristal en donde muchas personas quieren conseguir las cosas sin esfuerzo. Queremos un carro sin trabajar. Queremos una casa sin trabajar por ella.
un mejor empleo sin haber estudiado, o mejor paga sin esfuerzo. Queremos las cosas de una manera instantánea, sin esfuerzo, y queremos sanar buscando sanidades milagrosas en lugares que no debemos. No quiero mencionarlo en dónde, pero ustedes ya saben. Y descuidamos nuestro milagro. Cuando Dios hace milagros en nuestra vida, nosotros, déjate de eso. O sea, el Señor puede hacer un milagro en tu vida, pero tú, ¿cómo reaccionas a ese milagro? ¿Agradeces? La estadística dice que del 100% solamente el 10% agradece. Muchos se olvidan de ese milagro. ¿Y qué pasa cuando tú aceleras el proceso? No entiendes el propósito de esa prueba. No te esperas a saber cuál es el propósito de la prueba. Jesús tuvo que soportarla y venció al pecado al no caer en tentación. Y lo derrotó cuando venció la opresión satánica del diablo al cargar con tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Esos 40 días y 40 noches Jesús nos demostró que humanamente sí es posible superar una prueba. Es posible vencer las tentaciones del mundo. Hermano, la tentación no es mala. Por ahí leí que es amoral, o sea, no es buena ni es mala, es necesaria. Y lo más importante de ella no es determinar si es mala o no, es cómo respondemos ante ella. Jesús venció la tentación con el poder de la palabra. Dice la palabra de Dios en el verso 4 que Él le respondió al diablo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos comernos la palabra de Dios, porque eso nos mantendrá firmes en las tentaciones del mundo. Así que créale a Dios, créale a Él esta promesa para su vida, y no se vaya con el vendedor de mentiras. No se vaya con lo que el mundo le vende, hermano. Amén. La segunda promesa del diablo fue que Jesús no moriría, pero que Él intentara aventarse de un abismo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. El diablo subió un poquito el nivel a sus promesas de campaña. Le ofreció algo que ni él mismo podía hacer, usando, pero a la vez tergiversando la palabra de Dios, porque Dios no dice que intentes suicidarte para que veas su poder. La palabra de Dios dice que solo Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Pero el diablo quería que Jesús muriera en ese momento. ¿Sabes por qué? Para evitar que tú y yo tuviéramos vida eterna. Por eso lo hizo. A Él le urgía que Jesús hiciera algo descabellado dentro de su debilidad. Así que Jesús pudo vencer. El propósito de Dios en nuestras vidas depende de las decisiones que tú tomes el día de hoy. Si tú puedes ver o no cumplido ese propósito de Dios. Es una elección que tú tienes el día de hoy. ¿Qué eliges? ¿Vida o eliges muerte? ¿En dónde estás buscando la protección para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu trabajo? ¿En dónde la estás buscando? ¿En cumplir el propósito de Dios o estás apostando por el candidato equivocado? Ese que quiere arruinar tu vida. El diablo a diario busca distraernos de la verdad. ¿Pero qué crees? Que Jesús le contestó a Satanás en el verso 7. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
En la palabra de Dios en Santiago 1:12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Cuando alguno es tentado, y aquí está lo que decía, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros elegimos. Nosotros tenemos el poder de elegir el día de hoy si buscamos tener vida o buscamos tener muerte al caer en las tentaciones por los deseos de nuestra carne. Dice la palabra de Dios en el verso 8 que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¡Wow! ¡Qué promesa tan! Yo sé que en el mundo escuchamos promesas como estas: si votas por mí, yo te voy a dar un cargo. O mira, te va a ir mejor, el país va a estar mejor. Yo no digo que no cumplan sus promesas, porque muchos candidatos pueden que sí las cumplan. Pero todo eso que nosotros esperamos en la vida terrenal será pasajero. Todo eso pasará, dice la palabra de Dios, pero su palabra es la única que permanece para siempre. El mundo, que es donde habita el diablo, puede prometerte cosas que no están en sus manos poder cumplirla. A Adán y a Eva les vendió el mismo producto fallido. Fue una precampaña en un ambiente donde no necesitaban un mejor presidente, pues en realidad ese lugar era autosustentable. No había necesidad, es más, dice que ni siquiera había necesidad de que lloviera, porque dice que la tierra soltaba un vapor que hacía que todos los árboles y todo pudieran tener riego. Entonces, no nos hacía falta nada, pero la ambición del hombre siempre lo lleva a querer más de lo que tiene, o lo que es peor, querer lo que no puede tener. Pero eso solamente es una naturaleza que es característica del diablo. Si tú andas buscando en otro lado lo que aparentemente no tienes, me gustaría que analizaras bien dónde estás parado el día de hoy. Alguien dijo por ahí: éramos felices y no nos dábamos cuenta. Adán y Eva eran felices y no se dieron cuenta, hasta que por votar por el candidato de la mentira eterna, se dieron cuenta que esa promesa jamás se iba a cumplir, que nunca se cumplió. Dice la palabra de Dios en el verso 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué pasó después? El diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, Jesús pudo vencerlo en su calidad de hombre. Ya lo hemos dicho aquí, Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y así como Él fue tentado, yo sé que todos aquí somos tentados todos los días. Pero Jesús es el único candidato que hace promesas, porque Él se puso en tus zapatos, porque Él ha vivido lo que tú estás sufriendo el día de hoy. Es el único candidato que es empático con tu dolor, porque Él lo vivió en carne propia.
Y cuando tú eres empático con alguien que necesita algo allá afuera, es porque tú ya lo viviste y porque tú quieres ayudar a esa persona a salir de ese lugar donde tú también estuviste. Jesús es el candidato perfecto. Jesús siempre ha sido el modelo a seguir y sus promesas son eternas. Amén. Hermano, Dios es fiel para cumplir lo que promete, aun cuando el hombre ha caído en pecado una y otra vez. Y solo por mencionar un ejemplo, yo les voy a leer aquí lo que dice Jueces 2 del 11 al 19. Esto que yo les voy a leer ahorita ha pasado una y otra vez. Dice la palabra de Dios que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había ya sacado de la esclavitud. Siguieron y recibieron culto y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió, y la palabra de Dios dice que el Señor desató su ira y que inclusive Él apoyaba a los enemigos para que los vencieran. En el verso 16 dice, entonces el Señor, dice, el pueblo estaba muy angustiado y dice que clamaban a Dios. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces. Nosotros somos esos jueces enviados por Dios para exhortar al pueblo. Nosotros que ya sabemos la verdad y conocemos de la palabra de Dios. Y yo sé que puede ser cansado a veces invitar a las personas, o porque nosotros somos esas personas que andan ahí haciendo propaganda. Pero nosotros no venimos a prometer algo que está en nuestras manos. Nosotros simplemente llevamos el mensaje de salvación del quien tiene el poder para cumplir. Amén. Dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, en el verso 18, Él estaba con ese juez. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero ¿qué creen? Al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Desafortunadamente esto sigue pasando hasta el día de hoy. La palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo que leíamos al principio dice que la iglesia estaba dividida. Y existe esa división en las iglesias el día de hoy. Unos dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolo. Otros de Pedro. U otros dicen, yo sigo únicamente a Cristo. Perdieron el enfoque. Perdieron el enfoque que es seguir los pasos de Jesús. No perdamos el enfoque, iglesia. Nosotros no seguimos a los pastores. Aquí no estamos para que crean lo que yo les estoy diciendo el día de hoy, porque de verdad que yo no sé, yo no tengo la solución a tus problemas, pero sí conozco a quien tiene la solución. En la actualidad muchas personas se niegan a escuchar el mensaje de Jesús y la salvación eterna que nos ofrece.
A algunos les parece un mensaje aburrido. ¿Quiénes de aquí tienen sueño? Que diga amén el que está dormido. Gloria a Dios. Decían que era una pérdida de tiempo. ¿Saben por qué? Porque buscan el cumplimiento de las promesas del mundo. Promesas que verán cumplirse solamente de manera temporal. Eso sí les va bien, pero no precisamente porque sepan que aún en la desobediencia Él asegura ser fiel a sus promesas. Porque muchas personas pueden decir, bueno, no importa, total, la hermana dijo que Dios es fiel. No es por eso. ¿Saben por qué lo hacen? Dice la palabra que porque se creen sabios en su propia opinión y deciden votar por el mundo, aunque saben en el fondo que como los políticos solo te hacen promesas en tiempos de campaña que no van a cumplir. Había un chiste, una anécdota que decían que estaban los ángeles y estaba el Satanás, y que vieron todo bonito. Satanás te ofrecía todo y muchos se fueron con él, y decían que los ángeles no, porque todo era aburrido en el cielo, nada más era alabar y cantar. Entonces muchos votaron por el diablo, y cuando votaron fueron llevados al infierno, y al otro día que despertaron ya todo ardía, ya todo era feo, lo que en realidad es el infierno. Y que todos, oye, espérate, pero si tú me prometiste riquezas, mujeres, diversión. Dice, sí, pero es que estábamos en tiempo de campaña. Y a mí se me vino eso a la cabeza y dije, wow, Dios mío, tú no te equivocas. En el verso del 18 al 31 del capítulo que estábamos leyendo, explica lo que es para algunos el mensaje de la cruz. Algunos piensan que es ridículo, pero dice que eso les parece a los que van directo a la destrucción. Pero los que vamos a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros. Dice la palabra, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Tú y yo somos importantes para Dios, y a Él no le importa tu pasado. Él ya borró todo aquello que tú piensas que va a ser exhibido. Que no te avergüence hablar de Dios, que no te avergüence decir a quién le vas. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.